¿Cómo están? Bienvenidos a La Entrevista, este espacio de conversación en Antofagasta Televisión. En esta oportunidad, el tema es algo que es parte de la contingencia en Antofagasta, una realidad que parecía que el 2010 se estaba erradicando, pero que en los últimos años se ha incrementado. Hay una cifra no oficial de 40, usted me preguntará de qué, campamentos. Campamentos en Antofagasta es una realidad que preocupa en muchos aspectos, hay percepciones de seguridad, percepciones respecto a la calidad de vida de los vecinos en los campamentos y también quienes viven en los campamentos. A partir del mes de mayo el gobierno regional ha implementado un plan para erradicarlos y enfrentar una realidad que es cruda, porque una región minera con tantos recursos, personas que no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica, alcantarillado, y que es una realidad que crece. En los faldeos de los cerros antofagastinos da para trabajar y también para pensar. Pero para trabajar respecto a aquello y qué se está haciendo, nos acompaña Víctor Flores, que es encargado del plan de superación de campamentos del gobierno regional. Víctor, bienvenido a este espacio de entrevistas. Muchas gracias, Marco. Gusto saludarte y de tener la oportunidad de poder compartir contigo y con los televidentes de este canal en lo que se está haciendo desde el gobierno regional en esta materia. Tú trabajabas, para que un poco la gente te reconozca en el tiempo, en el Hogar de Cristo, eres el director regional del Hogar de Cristo, y a partir del mes de mayo tú ya cambias un rol y te abocas de lleno a este plan de superación de campamentos. Sí. ¿Cuántos son los campamentos que hay en Antofagasta, la última cifra, y cuál es la realidad de lo que se está viviendo en los faldeos de los cerros de la ciudad? Sí, bueno, primero decir que en tiempos que están en crisis, la valoración de la sociedad respecto de las instituciones es un privilegio poder trabajar en estos temas, tanto la posibilidad que tuve de trabajar en el Hogar de Cristo con muchos grupos vulnerables, pobreza extrema, y la posibilidad desde el gobierno regional de ser un colaborador más en asumir este desafío. Las cifras son importantes, Marco, porque nosotros estamos trabajando con un concepto de campamento, que es el que se utiliza ya desde hace tiempo a nivel oficial y que también es compartido por ONGs, como el caso del Techo. Esta es una expresión de carácter territorial que dice relación con cierto número de familias y las condiciones en que viven. El concepto señala que se entiende por campamento un asentamiento donde viven 8 o más personas. Es como una toma. Exactamente, que están ocupando un terreno de manera ilegal o irregular, que carecen de acceso a lo menos a uno de los servicios básicos, entendiendo por estos agua potable, alcantarillado y electricidad, y cuyas viviendas se encuentran agrupadas de manera contigua. ¿Ya? En ese sentido, hay sectores en Antofagasta que pueden reunir a un grupo de 15 familias y que está bien delimitado territorialmente. Por ejemplo, tú tienes un campamento que está cerca del Parque Juan López, que tiene el mismo nombre, ¿ya? Que son alrededor de 17 familias. Pero tienes otro sector, como el que está arriba de la Feria Las Pulgas, el sector Balmaceda, que es el macrocampamento más grande que hay en Antofagasta, que alberga cerca de 850 familias. ¿Y a nivel país, cómo está ese campamento? Sí, es uno de los importantes que hay a nivel país también. Y esto para nosotros es un macrocampamento, ¿ya? Y por lo tanto, dentro del conjunto que nosotros estamos manejando la cifra de 35, ¿ya? Este constituye un macrocampamento. Sin embargo, dentro de ese macrocampamento, o puede ocurrir en campamentos pequeñitos, las personas se organizan y esa organización tiene una expresión jurídica, que generalmente es a través de la constitución de comités de vivienda, que adquieren su personalidad jurídica. Esa es otra forma, es otro nivel de información. Por lo tanto, si tú contabilizaras a los campamentos según el número de comités que existen dentro de ellos, podrías llegar a una cifra superior, ¿ya? Pero no se ajusta a la definición de campamento propiamente tal. O sea, pueden haber estas asociaciones más de 40, más de 35. De hecho las hay. De hecho las hay. Entonces, pero 35 es lo que ustedes reconocen como campamentos. Porque es lo que se ajusta a la definición, ¿ya? En el sector arriba de la Feria de las Pulgas, que hay muchas familias, pero están todas ocupando un terreno de manera irregular, carecen a lo menos de acceso a uno de los servicios básicos y todas las viviendas están agrupadas de manera contigua. ¿Me explico? ¿Y cómo tú que trabajas inserto y también apoyado de otras instituciones, cómo tú puedes explicar esta diferencia de opiniones, claramente, que chocan? Uno, la opinión de quien está en el campamento, que hay situaciones que son irregulares
de todo lo irregular que puede haber, yo creo que son reales. Gente que va a campamento, hay denuncias que gente que va a campamento que no tiene necesidad, pero hay gente que sí tiene necesidad y que no tiene otro lugar donde vivir. Y hay una percepción también de la ciudadanía que eso es ilegal, que hay que erradicar, pero también hay una percepción de que hay gente que no tiene dónde vivir, separando a aquellos que pueden estar lucrando con un campamento. ¿Cuál es la realidad? ¿Los campamentos hay gente que lucra con una toma? Bien. Bueno, tú bien lo señalabas en la introducción. La realidad de los campamentos en Antofagasta, y como suele ocurrir en muchas partes del país, da cuenta de un fenómeno social complejo. Hay distintas causas que contribuyen a la formación de este tipo de asentamientos. En nuestra región, por ejemplo, tú tienes algunos elementos importantes que son distintivos, que no necesariamente ocurren en otros lugares. Por ejemplo, el alto costo de la construcción en Antofagasta. Una vivienda social, considerando terreno, urbanización y la construcción propiamente de la vivienda, tiene un costo de alrededor de 1.200 unidades de fomento. A eso tienes que agregarle la existencia de un déficit habitacional importante en nuestra región y en particular en la ciudad, sin perjuicio de las medidas que se están tomando desde el año 2014 a la fecha. Otro elemento importante es el factor migratorio, que siempre ha sido un elemento en nuestra ciudad, siempre ha sido un factor. Migración tanto interna, pero también externa, que ha tenido un crecimiento importante. Y a eso además le sumas causas estructurales, el círculo vicioso de la pobreza. Todos estos elementos han contribuido a un crecimiento explosivo de los campamentos en nuestra ciudad, en la región, pero en particular en la ciudad, que es el foco que el intendente nos ha mandatado a trabajar en primer lugar. Ahora, en términos de las situaciones de abuso, siempre es posible detectar algún nivel de abuso, de personas que no necesariamente presentan una necesidad habitacional, que ven una oportunidad de obtener algún ingreso adicional. Porque hay gente que dice, hay gente en los campamentos que tiene auto, que tiene antena parabólica, pero uno entiende que son realidades, pero no se puede generalizar. Exacto. Podríamos precisarlo de la siguiente manera. La gran cantidad de las personas que están en los campamentos presentan una situación, ¿no es cierto?, de necesidad habitacional. ¿Ya? Tienes algunos que en su horizonte buscan la vivienda definitiva con claridad, pero también te encuentras con muchos migrantes que se han enfrentado a un mercado del arriendo que ha tenido un crecimiento exponencial, ¿ya? Donde en un principio, por ejemplo, nos comentan ellos mismos, no solo tenías un valor por el arriendo de la pieza, sino que después tienes un valor por el arriendo de las camas o el costo de camas dentro de la pieza, ¿ya? Entonces, evidentemente tienes situaciones de ese tipo. Pero también tienes algunas situaciones que son marginales, que dan cuenta de ciertos niveles de aprovechamiento en relación con el fenómeno que se produce. O sea, Ahora, o sea, el aprovechamiento que la gente muchas veces cuestiona, llamados telefónicos, es según más que tu percepción, tu trabajo en terreno existe, pero no es la mayoría de los casos. no es la mayoría. Y nosotros con los resultados que vamos a dar a conocer próximamente a propósito de la encuesta que aplicamos en los campamentos en Antofagasta entre el 7 y el 11 de julio, obtuvimos información que nos permite cruzar con bases de datos oficiales, de manera de poder tener conocimiento qué personas, por ejemplo, son propietarias de una vivienda, ¿ya? Lo que sucede, Marco, en esto y en la invitación que uno hace a la comunidad en estos espacios es que cuando enfrentamos fenómenos complejos, naturalmente tenemos la tendencia de explicarlos de una manera dicotómica, en blanco y negro. Todos abusan o todos están afectados con una situación de injusticia. Y hay matices. Hay matices, como en todas las cosas en la vida. Entonces, evidentemente, hay distintos tipos de situaciones. Pero hay una cantidad importante de personas, ¿no es cierto?, que se encuentran con determinados factores que han contribuido a que, ¿no es cierto?, hagan ocupación ilegal de estos asentamientos, ¿ya? Entonces, Víctor, pero también hay un tema respecto al campamento. Hubo en su oportunidad la gobernadora Fabiola Rivero, hubo la posibilidad de erradicar algunos campamentos que se estaban formando en lugares que eran peligrosos. Pero antes de las lluvias, hace muy poco, de estas lluvias que afectaron a Tocopilla principalmente, en un recorrido que uno podía hacer por el sector alto de la ciudad, por el sector de circunvalación, de avenida Padre Alberto Hurtado, había un campamento al lado de piscinas aluvionales. Entonces, también ahí, más allá de la situación precaria, hay un riesgo de que sean los principales afectados y yo no quiera damnificados o lesionados o fallecidos producto de un evento climático más grave. sí, como este es un fenómeno social complejo, que ya lo hemos conversado, el intendente toma la iniciativa de establecer una orgánica dentro del gobierno regional de manera de poder abordar esto intersectorialmente, ¿ya?
quien está hablando, ¿no es cierto?, ejerce un rol de representación de este trabajo, pero se está trabajando, valga la redundancia, en conjunto con el Serviu, con profesionales del Ceremi de Vivienda, bienes nacionales, obras públicas, desarrollo social a través del FOSIS y la gobernación, ¿ya?, con el objeto de poder abordar distintas aristas, ¿ya?, de esta situación. Dentro del plan hay un área, es un eje importante del plan que tiene que ver con soluciones habitacionales de carácter definitivo y transitorio, porque la perspectiva de la vivienda definitiva no es de corto plazo, es de mediano y largo plazo, eso lo saben los dirigentes y las familias de los campamentos. Pero nos encontramos con lugares que por razones de exposición a riesgos de carácter físico, ¿no es cierto?, por vías aluvionales, o exposición a riesgos desde el punto de vista de mayores niveles de conflictividad social dentro de ese campamento o en relación con las poblaciones vecinas, estamos estudiando seriamente la posibilidad de poder desarrollar varios transitorios que permitan que esas personas que están expuestas, por ejemplo, a lugares de riesgo aluvional, puedan estar en otro lugar, regulado, un espacio... Mover el campamento a otro sector. Exactamente, exactamente, sin perjuicio de que el esfuerzo central va radicado en que esas personas ingresen al sistema de los comités de vivienda, cumplan los requisitos, tengan su ficha de protección social, realicen su ahorro, de manera que logren la solución definitiva. Pero frente a la exposición de riesgo, hay un, ¿no es cierto?, un desarrollo, como te digo, de avanzar en soluciones transitorias que permitan disminuir esa posibilidad de exposición a riesgo y eventualmente trasladar a personas a lugares que no generen esta situación. Víctor, no quiero llegar a una comparación, pero porque no creo que la comparación sea lo mejor, pero es la forma de graficarlo. Entonces no quiero que se piense que una vivienda es un bien de consumo, pero si lo llevamos al comercio, cuando hay un bien que es requerido y la oferta es muy poca en un solo local, uno lo que ve es que hay una larga fila de personas esperando poder adquirir ese producto. Si lo extrapolamos al tema de la vivienda, no vemos una larga fila, pero sí hay personas que han esperado 10 años, 5 años con este comité, esperando poder postular un proyecto que haga realidad el sueño de la casa propia. Esas personas, muchos de ellos no están en campamento, entonces dicen, yo no me tomé un terreno y estas personas se van a saltar la fila. ¿Es así? No es así, y te agradezco la pregunta porque esto ya se ha clarificado en particular con los 109 comités en la ciudad de Antofagasta que están en la fila, por decirlo así. Hace, yo te diría, un mes atrás hubo una reunión en el salón del edificio del Ministerio de Obras Públicas, donde estuvo el intendente, toda la reunión, la directora del Serviu, el Ceremi de Vivienda, con representantes de estos 109 comités, donde se les señaló a ellos las distintas acciones que está realizando el gobierno para abordar la demanda organizada. Y se les señaló claramente a ellos, que son la demanda organizada, como se lo hemos señalado a los dirigentes y familias de los campamentos, que no hay prioridad por el hecho de estar en campamento, ¿ya? Como tú bien dices, hay personas que llevan mucho tiempo, que ha confiado en el sistema, es parte de los procedimientos, ha hecho su ahorro, tiene su ficha de protección social y está en un horizonte de vincularse con un proyecto y poder, ¿no es cierto?, satisfacer su necesidad a través de la oferta habitacional que está generando el gobierno. Y en eso, el gobierno regional, es importante que la gente también lo perciba, ha hecho un cambio de paradigma en ese sentido, ¿ya? Tú tenías hasta antes del 2014 que se le entregaba a las personas un voucher, el subsidio. Sí. Y con ese subsidio salir a buscar al mercado una vivienda. Sí, no, para grupos vulnerables era imposible por los costos de la construcción. Pasaban 2 años y vencía. No, y además no encontrabas viviendas por menos de 3.000 unidades de fomento, ¿ya? Entonces, lo que ha hecho el gobierno, que es el cambio de paradigma que te menciono, esto en la literatura se denomina preparando el terreno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha hecho un proceso de gestión de suelos a través del cual Ceremi de Bienes Nacionales ha transferido terrenos de propiedad de bienes nacionales de manera gratuita al Serviu. En la ciudad se han transferido cerca de 60 hectáreas, ¿ya? Y además, recientemente se firmó un convenio de programación por 6 años donde se destinan 170.000 millones a satisfacer la demanda habitacional. 110.000 los pone el Ministerio de Vivienda para efectos de subsidios, para incrementar la construcción de vivienda, de las 540 que son los recursos para el plan regular, de manera de llegar a cerca de 1.000 viviendas sociales anuales, ¿ya? Y además, el gobierno regional, a través del Consejo Regional, ¿ya?, va a invertir 60.000 millones de pesos para urbanizar esos terrenos. De manera que cuando tú entregues el subsidio, que además no se entregan solos, se entregan asociados a un proyecto,
el Estado ya colocó un terreno a disposición urbanizado. De manera que para la empresa constructora al momento de participar en estos procesos resulta atractivo, porque tiene un costo más bajo y puede tener mayores márgenes de utilidad. Porque finalmente, para hacerlo más gráfico para la ciudadanía, se va a comprar una casa simplemente, y esa casa no tiene agregado los valores de urbanización del terreno, que en Antofagasta es caro. Respecto a eso, Víctor, los campamentos hace un tiempo atrás, digo 2 meses atrás, estaba la percepción que iban aumentando. ¿Siguen aumentando o el fenómeno se ha estabilizado? Mira, nosotros pensamos que ha ido tendiendo a estabilizarse. Ahora, solo para completar lo que estábamos conversando anteriormente. Eso es para la demanda organizada, por eso que decíamos que no hay prioridad para quien incurre en una toma o está en un campamento, ¿ya? Ahora, el plan de superación de campamentos que estamos trabajando, producto de la encuesta que aplicamos a más de 2.500 familias de las 3.000 que estimamos que hay en Antofagasta, y las que no se pudieron aplicar es porque no estaban, el domicilio estaba vacío, ¿ya? Incorpora, ¿no es cierto?, poder poner a disposición una serie de instrumentos que contempla el Ministerio de la Vivienda, ¿ya?, de manera de ir absorbiendo también esta demanda, ¿ya?, de manera transitoria, con soluciones transitorias y, ¿no es cierto?, con la perspectiva de la solución definitiva, ¿ya? Ahora, respecto del número de campamentos, nosotros hemos establecido varias acciones. Desde el ámbito del plan de superación de campamentos hemos llegado a acuerdo con los mismos dirigentes respecto de que esto no es algo nuevo, se ha hecho otras veces, ellos puedan, ¿no es cierto?, fijar el número de familias que están en sus campamentos y que son parte de los comités que ellos constituyen. Para que esto no, no crezcan, claro, de manera de cerrar eso. Hemos suscrito compromisos formales con ellos en ese sentido. Además, los hemos invitado también a informarnos cuando ellos advierten que hay nuevas tomas, cosa que ha operado, y recientemente en el sector arriba de la Feria de las Pulgas, la gobernación con Carabineros y con el apoyo de los mismos dirigentes, incluso de las juntas de vecinos, restringieron una posibilidad de toma, ¿ya? Pero lo que estamos viendo es otro fenómeno actualmente, donde hay familias de las poblaciones cercanas que toman un terreno, ¿ya? Plantean en primer lugar que lo hacen para que no lo tomen migrantes, pero acto seguido empiezan a lotearlo. Y la invitación a ellos es que varios de esos sectores están en zonas de riesgo, y la invitación es que tomen conocimiento de lo que se está haciendo en materia de absorber el déficit habitacional, estas acciones que señalábamos antes. Hay terrenos disponibles en Antofagasta, hay recursos involucrados, entonces el camino es más bien continuar con su comité o formalizarse en los comités de manera de poder avanzar en esta situación. En la medida en que esto crece, ¿ya?, va a ser mucho más difícil poder abordarlo, ¿ya? Víctor, muy amable por haber estado con nosotros, se nos ha acabado el tiempo, pero nos quedan varios temas. Esperemos en algunas semanas más volver a invitarte para ver cómo va el trabajo y también más datos respecto a la realidad de los campamentos en Antofagasta. Yo te agradezco, Marco, y solo quisiera señalar que tenemos la convicción que un plan de esta naturaleza requiere de la participación de distintos actores, sin perjuicio del liderazgo del gobierno regional, requiere que las ONG, los mismos dirigentes y otros actores sean parte de él, y estamos en ese camino trabajando con ellos. Muchas gracias, Víctor. Estábamos conversando con Víctor Flores, encargado del plan de superación de campamentos del gobierno regional. Entrevista que usted puede revisar en nuestro canal de YouTube, Antofagasta TV 30, la entrevista. Usted escribe eso en YouTube, aparece el canal y usted puede revisar esta como otras entrevistas realizadas en este espacio de conversación. Continúe como siempre la sintonía de Antofagasta Televisión. Gracias por su sintonía.